Muy buenas tardes, estimados y estimadas televidentes. Bienvenidos a Diálogo Educativo, el espacio donde exploramos las metodologías que están transformando la práctica docente. Hoy hablaremos de una estrategia de desarrollo profesional que nació en Japón y que hoy impacta los sistemas educativos en América y Europa. La Lexon Study. Para iniciar este espacio y profundizar en el tema, hoy nos acompaña una docente invitada, docente Katia. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes sobre esta metodología que realmente transforma la educación. En muchas ocasiones creemos que una buena clase depende únicamente de una buena planificación. Sin embargo, la Lexon Study propone algo más profundo. Por eso queremos comenzar con una pregunta esencial. Si tuvieras que explicar en 30 segundos por qué las 7 fases de la Lexon Study pueden transformar una clase común en una clase poderosa, ¿qué dirías? Diría que las 7 fases del Lexon Study transforman una clase común en una clase poderosa, porque no solo quedan en planificar y enseñar, permiten analizar qué queremos lograr, observar cómo piensan los estudiantes, identificar las dificultades reales y ajustar la clase para mejorarla. La diferencia es que la clase no termina cuando se le imparte, sino cuando se la reflexiona y se la perfecciona. Esta mejora continua es lo que hace realmente poderosa. Es decir, la diferencia está en que no es una clase que termina cuando suena el timbre, sino que continúa siendo analizada y mejorada. Exactamente, el Lexon Study no termina en el aula, sino continúa en la reflexión profesional. Ahora bien, en la práctica continua, muchos docentes planifican, desarrollan la clase y continúan con el siguiente tema, sin detenerse a analizar lo ocurrido. Aquí surge una inquietud impactante. Muchos docentes planifican, ejecutan y ya. ¿Qué pasa cuando no aplicas las fases de recoger evidencias, rediseñar y reflexionar? Cuando los docentes planifican, ejecutan y no aplican la fase de recoger evidencia, rediseñar y reflexionar, la clase se convierte en una práctica cerrada que no permite la mejora real. Al no registrar ni analizar lo que ocurre durante la lección, mediante observación, grabaciones o nota de campo, el docente no tiene los fundamentos o los objetivos necesarios para comprender cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin ese análisis no es posible avanzar y tampoco hacer los ajustes necesarios para perfeccionar la propuesta. Simplemente se repite la misma dinámica. Como señala Ángel Pérez Gómez, la esencia del Lexon Study está en estudiar la lección con rigor y convertir la práctica en un objetivo de investigación. Por eso, omitir estas fases impide la mejora continua y el crecimiento profesional del docente. Es decir, sin esas fases no hay mejora continua, solo repetición mecánica del mismo modelo de clase. Correcto, Lexon Study se basa en la mejora continua. El docente se convierte en investigador de su propia práctica y eso exige evidencia, análisis y la revisión constante. Implementar una metodología estructurada en 7 fases requiere compromiso, tiempo y apertura al cambio. Por eso quiero hacer una pregunta más personal. Si hoy tuvieras que aplicar las 7 fases de Lexon Study en tu aula, ¿en cuál crees que te costaría más
y por qué. Si hoy tuviera que aplicar las 7 fases del Lexon Study en mi aula, considero que la fase que me gustaría más es la fase 4 de recoger y analizar las evidencias, porque exige observar con atención, registrar de manera sistemática lo que ocurre durante la lección, interpretarlo con objetividad. No es sencillo distanciarse de su propia práctica para analizar críticamente y reconocer qué aspectos funcionaron y qué aspectos necesitan ajustes. Sin embargo, esta fase es fundamental ya que proporciona la base para la fase 5, que es el rediseño de la lección y permite la mejora que no sea intuitiva, sino fundamentada en un análisis riguroso del proceso de desarrollo en el aula. Entonces, la fase 4 no solo implica observar la clase, sino analizar con objetividad para mejorar la Lexon Study. Nos invita a entender que una clase no termina cuando se imparte, sino cuando se reflexiona sobre ella. Exactamente, nos enseña que la enseñanza es un proceso de mejora continua, que no solo importa lo que explicamos, sino cómo se desarrolla el aprendizaje y qué podemos perfeccionar como docentes. Sin duda, esta entrevista nos dejó una reflexión importante sobre nuestra práctica docente. La Lexon Study no es solo una metodología, es una invitación a detenernos, observar y mejorar considerablemente lo que hacemos en el aula. Docente Katy, muchas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con toda claridad. Y a ustedes, gracias por estar presentes y por formar parte de este espacio de diálogo educativo. Antes de despedirnos, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Estamos realmente analizando nuestras clases para mejorarlas o simplemente estamos cumpliendo con enseñarlas? Nos reencontramos en una próxima emisión de Diálogo Educativo. Buenas tardes.